Buenas tardes. Vamos a Buenas empezar tardes, la doctor. clase. Ah, sí, buenas tardes. Me he demorado un poco porque mi internet acá está lentísimo, lentísimo, pero vamos a empezar entonces inmediatamente, ¿ya? La clase se llama, ¿la ven allí? ¿Sí? ¿La ven y me escuchan? Sí, por favor. ¿La ven y me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Entonces, la clase de ahora es flujo gastroesofágico. La enfermedad por flujo gastroesofágico es un trastorno crónico relacionado con lo que sale del estómago y del duodeno y que se va al esófago, eh, invirtiendo el curso natural del alimento. Uh, Ahora, para que sea enfermedad, tiene que tener un conjunto de síntomas que alteren la calidad de vida del paciente con o sin daño tisular. Esto es un recuerdo de anatomía, más o menos los parámetros anatómicos del esófago, desde el esfínter, el cuerpo y el esfínter esofágico inferior. Tiene un promedio de 18 a 24 centímetros. Cuando ustedes quieren ver un esófago normal, lo ven de esa manera. Recuerda mucho un fondo de ojo, ¿no? Es decir, la luz del esófago es una luz muy, muy suavecita y es muy delicada. Y recuerda, como ustedes ven, hay una serie de fotos de diferentes partes del esófago, un lumen muy, muy suavecito. Eh, una cosa es el reflujo y otra cosa es la enfermedad por reflujo. Reflujo podemos tener todos. En este momento, luego de haber almorzado, algunos de ustedes pueden tener un poco de reflujo y que eso es normal, sucede algunas veces en el día, sobre todo después de algún alimento, y es un reflujo que puede estar en relación al alimento, en fin, a una serie de detalles, pero es fisiológico. La enfermedad por reflujo es diferente. Es la disminución de la calidad de vida debido directamente a los síntomas del reflujo. O sea, es un reflujo patológico. La esofagitis por reflujo es cuando efectivamente hay un daño, ya sea erosión, sobre todo erosiones o ulceraciones superficiales. Y el reflujo gastroesofágico, la enfermedad endoscópicamente negativa, significa que el paciente tiene los síntomas de reflujo, pero no se ve en el esófago ninguna lesión, ni erosión, ni úlcera. Entonces, en la fisiología del reflujo, y hemos dicho que el reflujo gastroesofágico es un proceso normal, frecuente durante y después de las comidas, una duración de pocos minutos, no tiene complicaciones y es muy raro de noche, ¿no? El reflujo gastroesofágico, la epidemiología de la enfermedad de reflujo es más en países occidentales, se relaciona mucho a personas mayores de 50 años, gordas, obesas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, los que conocen o han paseado por allí, ustedes ahí realmente ven gordos pues de 150, 180 kilos, ¿no? Realmente patológicos. Y allí, luego en la cirugía laparoscópica, las más frecuentes son dos, curiosamente, la de vesícula y la de reflujo, ¿no? Impresionante. En la patogenia, como siempre, tenemos los factores, los factores que en los factores naturalmente la barrera anatómica, la aclaración esofágica, el peristaltismo y la resistencia del epitelio, ¿no? Preepitelial, epitelial y posepitelial. En los factores agresivos, sin duda alguna, si lo que Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, doctor, Sí, no se doctor, no se le escuchaba. escuchaba. Ahora sí. Doctor, se quedó en la diapositiva 8.
No sé si me escuchan o ven la diapositiva. Sí, doctor, sí se ve la diapositiva, pero nos Sí, quedamos en la doctor, sí diapositiva se 8. puede ver, doctor. Ya se supone que ahora sí quiero ver si ustedes allí, ya, algún alumno me está escuchando o Sí, doctor, hay sí se ve. problemas. Conexión de internet, ¿no? En fin, ¿qué podemos hacer en esta época? Sigamos entonces, nos quedamos en la diapositiva 8, que es esta de acá, y les comentaba que la epidemiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es sobre todo de países occidentales o de gente muy obesa por encima de los 50 años. Y eso tiene que ver mucho con las complicaciones del reflujo, de la hernia, de las úlceras, del Barrett y finalmente en algunos pocos pacientes puede haber un problema con el cáncer del esófago, el adenocarcinoma. Habíamos visto también en esta diapositiva que hay factores agresivos y hay factores defensivos. Dentro de los factores defensivos está la barrera antirreflujo, que es una barrera anatómica, tiene una aclaración esofágica que es el peristaltismo, y hay la resistencia del tejido, que es preepitelial, epitelial y posepitelial. Si lo que refluye es lo del estómago y lo del duodeno al esófago, entonces los efectos agresivos son la digestión lenta, que se llama retardo del vaciamiento gástrico. Esta es la barrera anatómica natural del esófago, es decir, ahí tienen ustedes el diafragma, el ángulo de His, tienen el esfínter esofágico inferior y la línea Z, que no es sino la línea del epitelio escamocolumnar del esófago con el epitelio simple de el aclaramiento esofágico consiste en la capacidad del esófago para vaciar con rapidez todo el contenido gástrico
El volumen expulsa todo el contenido del esófago. Si es residual, se tiene que neutralizar el ácido. Uno muy importante es la gravedad, el otro es la saliva y el otro es el peristaltismo del esófago, ¿no? Por eso es de que las personas que sufren de reflujo patológico y en la noche no pueden dormir, hay que levantarles de manera permanente la cabecera de la cama, ¿no? La resistencia del tejido, ustedes recordarán de sus clases de histología, tiene una defensa preepitelial, ¿no es cierto?, donde tiene una capa acuosa, tiene una defensa epitelial, ¿no es cierto?, y finalmente tiene una defensa postepitelial, dada básicamente por los factores nutrientes de los vasos sanguíneos. En la fisiopatología del reflujo es multifactorial. Hay una serie de factores, ¿no? Uno es la falla en la barrera antirreflujo, por ejemplo, incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces el esfínter no cierra, no ajusta adecuadamente. Eso generalmente es quirúrgico. Reducción del aclaramiento esofágico por alguna patología, por ejemplo, esclerodermia, ¿no? Hipotonía del esfínter esofágico, algún tipo de alimento, los chocolates, la menta. Aumento de la presión intraabdominal, los gordos, los obesos, hacen pues que haya una presión en exceso del abdomen hacia el tórax, hacia arriba, entonces favorece el reflujo. La hernia hiatal es una puerta abierta para que pase todo lo que hay del estómago hacia el esófago. Hay la disminución del vaciamiento gástrico que hace pues que constantemente esté la comida dando vueltas y en esas vueltas que da regresa al esófago. Aumento del volumen refluido y fármacos y alimentos que modifican la función del esfínter esofágico inferior. En la fisiopatología, la extensión y severidad de la injuria debido al reflujo depende de frecuencia y duración de la exposición del esófago al material refluido. A mayor frecuencia y a mayor duración de que la mucosa del esófago esté expuesta, por ejemplo, al ácido, evidentemente tendrá mayor probabilidad de estar dañado. La concentración del jugo gástrico y la capacidad para reponerse a esta injuria. Por eso es que acá tienen ustedes un gráfico muy bonito en el sentido de los factores agresivos que hemos visto y los factores defensivos o de aclaramiento. Cuando esto pesa más hacia los factores agresivos, tenemos entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La barrera antirreflujo, como ustedes la pueden ver allí, tienen el esfínter esofágico inferior, tienen el ligamento, tienen el diafragma, ¿correcto? Miren lo que sucede cuando hay una hernia. Cuando hay una hernia, parte del estómago se va hacia el tórax, sobrepasa el diafragma y la función del esfínter esofágico es quirúrgico, netamente quirúrgico. El manejo médico básicamente es un manejo sintomático y si uno quiere ver esto, cómo se hace la lo que hemos dicho, el peristaltismo y la salivación versus la presencia del elemento renal, elemento gástrico, la distensión y la presión intraabdominal, ¿no? Modificaciones, estos son los modificadores del esfínter esofágico inferior. Tenemos dentro de ellos, por ejemplo, a la gastrina motilina que aumenta la presión y disminuye en la presión la somatostatina, por ejemplo. En los fármacos, la domperidona, los antiácidos aumentan la presión, pero disminuyen la presión el diazepam, los barbitúricos y algunos antihipertensivos, ¿no? Aumentan la presión las proteínas, disminuyen la presión la grasa, el chocolate y el alcohol. Por eso es que a las personas que tienen síntomas de reflujo se les dice, pues coma poca grasa, chocolate bájelo, disminúyelo, y el alcohol, sobre todo la menta, pues, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, la regurgitación y la disfagia también. Síntomas atípicos, puede haber odinofagia, hipo, náuseas y vómitos, todo debido al reflujo. Acá les traigo esto porque esta es la definición de dispepsia y si ustedes se dan cuenta, en definición de Roma 3 y Roma 4 es pesadez, saciedad,
y ardor en epigastrio. Pero si ustedes ven, fíjense ustedes, el RG, que es el reflujo, se traslapa sintomatologías, pero también puede tener epigastralgia y pueden tener dolor de barriga y eventos de diarrea, ¿me entienden? O sea, hay circunstancias en que se superponen estas días. A propósito, Doctor, no se le escucha. propia de la médico de familia. Los que tienen ya una patología muy seria ya son los que finalmente llegan al médico. Doctor, disculpe, no se vio las diapositivas anteriores. ¿Sí se ven? Sí se ve, doctor. Ya. Bueno, esa es ¿sí la habíamos visto o no la habían visto? ¿Retrocedo un poco más o adelanto? No, Díganme ahí, ustedes, por doctor, se favor. quedó. Esa no se vio. La anterior diapositiva sí se escuchó. Ya, gracias. Entonces, básicamente lo que se está viendo en este y lo que les estaba comentando es de que en el reflujo lo que finalmente vemos nosotros como especialistas es lo que se llama la punta del iceberg, ¿no? Es decir, los que llegan a la consulta para una endoscopía, para una evaluación del especialista en gastroenterología, es la menor parte de los pacientes, porque la mayor parte de los pacientes se automedican, tienen síntomas leves o moderados o esperan hasta el final con algún remedio casero. Y eso lamentablemente hace que a veces cuando uno ya ve al paciente lo ve seriamente dañado, ¿no? Les estaba comentando que el reflujo, al comprometer el esófago, también puede haber un reflujo que se vaya hasta la garganta, a los oídos, inclusive hasta los bronquios. Por eso es de que hay manifestaciones extraesofágicas, por ejemplo, tos crónica, asma, bronquitis, dolor precordial no cardíaco. Hay la disfonía, la disfagia intermitente, hay la ronquera, la gingivitis, el laringoespasmo, ¿no? Es decir, tenemos interconsultas nosotros de los otorrinolaringólogos, tenemos consultas de los neumólogos, de los de medicina interna, porque hay manifestaciones extraesofágicas del, ¿no? El diagnóstico tiene la clínica, la endoscopía, la radiología, la histología, la manometría y la pHimetría. Desde el punto de vista clasificaciones es la clasificación de Los Ángeles, es decir, el grado A es cuando hay erosiones que no son mayores de 5 milímetros. Entonces ustedes ven allí en la foto y en el gráfico unas pequeñas erosiones menores a 5 milímetros. Ese es el Los Ángeles A. Los Ángeles B ya son erosiones mayores de 5 milímetros y que pueden estar en varios cuadrantes.
Los ángeles C, ya allí las erosiones pueden ser confluentes y empiezan a disminuir la luz del esófago. Y los ángeles D es cuando ya hay estenosis del lumen y hay un severo daño de la mucosa del una condición de manejo quirúrgico. Permite medir la presión del esfínter esofágico inferior y eso tiene una indicación muy precisa cuando uno tiene pacientes con hipotonía. Doctor, disculpe, no se le escuchó desde la Con una diapositiva manguerita. 33. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a mí lo que me sale, ¿ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, como ustedes están viendo, tengo problemas de conexión, no sé qué pasa, no está agarrando bien el internet, tengo en rojo, como si mi batería estuviese en rojo, y a ratos como que me tengo que reconectar, pero ¿qué culpa tengo? Pues qué culpa tengo, ¿no? Y la máquina es HP, o sea que tampoco es marca gato, ¿no? O sea que es una buena máquina, la he comprado el año pasado, o sea que tampoco es una máquina antigua y el internet que pago es el internet normal, ¿no? O sea, debe ser algún problema de conexión, pero ustedes síganme avisando y nosotros regresamos y seguimos avanzando. Veamos entonces, sigamos entonces con la exposición. La 34 es la que se ve mejor en la placa radiográfica. Ustedes ven allí el diafragma y ven los pliegues que se pasan el diafragma, los pliegues gástricos y se hernian hacia el tórax, ¿no? Se ve sobre todo en la diapositiva que ustedes la tendrían hacia la izquierda, ¿no? Está clarísima, ¿no? Y como les estaba comentando, hay estudios que se pueden y se deben hacer antes del manejo eventualmente quirúrgico. Un estudio es la manometría y el otro es el estudio de la pHimetría. La manometría lo que mide es la presión adecuada del esfínter esofágico inferior, porque cuando tiene una presión adecuada evita, pues, en la mayoría de los casos que el reflujo sea patológico. Y la medición del pH ambulatorio las 24 horas valora la presencia del ácido anormalmente presente en el esófago, ¿no? Entonces, estos dos exámenes son importantes si yo voy a tener un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Entonces, del sobrepeso, la posición antirreflujo, cuando hay un reflujo sobre todo de madrugada, que todo este tratamiento tiene un sentido. Comidas frecuentes de poca cantidad, evitar grasas, café, cítricos, cigarrillo y alcohol, todo lo que le gusta a la juventud, ¿no es cierto? Pero la juventud, pues generalmente no son muy gorditos, son flacos y ya hemos dicho que esto es por encima de los 50 años, muy obesos, en fin, ¿no? Así que también se recomienda no acostarse hasta después de 2 o 3 horas luego de la última comida, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento, evitar la ropa ajustada, hacer ejercicio regular y lo que les habíamos comentado, el aclaramiento del esófago tiene que ver con la gravedad. Entonces, si yo tengo un paciente que de noche y de madrugada está teniendo eventos de reflujo, le elevo unos 20 centímetros las patas de la cabecera de la cama, de modo tal de que en la noche tiene un efecto antigravedad que hace que el paciente mejore bastante sus síntomas.
pero tampoco sin llegar a estos extremos, ¿no es cierto? O sea que hay que subir 20 centímetros, pero no hay que poner... Estamos comentando, esto es respecto a que uno puede tener reflujo con la mucosa esofágica normal. Hay un grupo de pacientes que tienen reflujo patológico con mucosa esofágica normal. O sea que no necesariamente es lo que el médico le está diciendo. La ranitidina actúa en un 30 a 40% en la inhibición de la bomba de protones, pero los inhibidores de bomba de protones actúan en un... ¿Qué parte no han escuchado? Nos hemos quedado en la diapositiva 39, si no me equivoco. Ya, ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Los inhibidores de la bomba de protones inhibiendo la producción de ácido en un 90-95%. Fíjense ustedes que si yo uso de color rojo, ahora sí ya me volví a conectar, ¿no? Así que las disculpas del caso, pero son disculpas ajenas, ¿ah? Ese reflujo ocasiona una injuria del epitelio escamoso, la ulcera, y luego ese reflujo persiste, y al persistir ese reflujo, la mucosa del esófago se defiende, pasa de un epitelio poliestratificado a un epitelio tipo metaplasia intestinal, y eso se llama esófago de Barrett. Ese esófago de Barrett con mucosa intestinal en el esófago distal es el que tiene condiciones con mayor frecuencia de poder transformarse y convertirse finalmente en displasia y adenocarcinoma. No es sino las cicatrices, entre comillas, que quedan después del reflujo de las erosiones en la mucosa del esófago distal, ¿no es cierto? Y es en esa mucosa en la que en algunas pocas personas puede haber cambios de metaplasia
esa posibilidad. Por eso es que a los pacientes que tienen esta enfermedad siempre hay que estarlos controlando. Y acá tienen a Norman Barrett en su trabajo original en la revista Surgery. En junio de 1900. Y en su honor, por ser el primero que lo describió, entonces se le puso esófago. Esófago bien positivo allí y de modo tal de que haga un efecto de ajuste del esfínter esofágico inferior, de ese nivel, ¿no? Les hacemos algunas preguntas, ¿les parece? Doctor, ¿podría retroceder algunas ¿Me diapositivas, por escuchan? favor? Eh, ¿Sí? Doctor, nos quedamos en la diapositiva 50 o 49, si mal no me equivoco. Y ya, vamos a ver entonces. Y ya. Como ese epitelio poliestratificado cambia a un epitelio que es una metaplasia intestinal, y eso se le llama el esófago de Barrett. Acá se puede ver lo mismo, ¿no es cierto? En una mucosa que ustedes están viendo que es poliestratificada, allí se ve básicamente presencia de metaplasia intestinal. En esta gráfica ustedes ven el esófago de Barrett con una flecha y el adenocarcinoma en pleno esófago de Barrett, es decir, que ya degeneró la metaplasia intestinal, la displasia, y hay presencia de cáncer de esófago, ¿no? En esta diapositiva de aquí hay una vía carcinogenética propuesta, ¿no? Ustedes patológico, ¿no? Patológico el retorno del contenido gástrico al esófago. Falso. ¿Cuáles son verdaderas y falsas? Y marcan la respuesta correcta. La siguiente pregunta. ¿Me están viendo? No, de repente no me están viendo. Sí,
Se le está viendo, doctor, pero se le escucha Correcto, entonces entrecortado. digamos, el vaciamiento gástrico lento, sí, sí, ese es el micro, pero sí están leyendo, ¿no es cierto? El vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo, hemos dicho que sí, ¿no es cierto? Porque un vaciamiento lento hace que haya más reflujo. La bilis en el estómago neutraliza el ácido y previene el reflujo, falso. La bilis con el ácido, al contrario, una acción protectora. El pH del esófago mayor de 4 durante las 24 horas del día evita el reflujo, sí, mejora. ¿Por qué? Porque ya no es un pH tan ácido, ¿no? La velocidad del vaciamiento del contenido esofágico es intrascendente en la prevención del reflujo, falso, porque sí necesitamos que haya un buen vaciamiento del contenido esofágico para prevenir el reflujo. Otra pregunta más. ¿Qué factor de los abajo mencionados favorece el reflujo gastroesofágico anormal? ¿Producción de saliva? No, me previene. ¿Peristaltismo esofágico? Me normal, ¿correcto? Y la última pregunta. Mujer eh, bueno, hemos tenido una clase un poquito difícil en el sentido de que la conexión no ha sido la que hubiésemos querido, pero ya la clase está
Ya, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, sí Sí, lo doctor. escuchamos. Ya, y por favor quiero ver si ven la pantalla y me escuchan, por favor, para poder empezar. Sí, Sí, doctor, doctor, sí yo se lo puede ver. escucho. Ya, perfecto. Entonces, eh, esofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno de flujo retrógrado del contenido gastroduodenal al esófago y órganos adyacentes, resultando en un variado espectro de síntomas que alteran la calidad de vida con o sin daño tisular. Eso es un dato importante. Quiere decir de que idealmente no debería haber presencia de ácido ni de bilis en el esófago, salvo por pequeños periodos de tiempo. Vamos a ir definiendo entonces. Esta es la anatomía del esófago, mide de 18 a 24 centímetros y tiene el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que son fundamentales en el manejo de esta enfermedad. La mucosa del esófago normal, como ustedes están viendo allí, tiene una estructura muy delicada y recuerda en algunos segmentos como si fuese un fondo de ojo, ¿no? Entonces ustedes tienen allí varias fotos de un esófago normal. Hay dos conceptos aquí que hay que definirlos bien. El reflujo gastroesofágico es algo que uno lo puede tener de manera normal por episodios normales a lo largo de toda la vida. Es el flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el... Pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí sí hay una disminución de la calidad de vida debido directamente a los síntomas del reflujo. Quiere decir de que al dañar la calidad de vida sí es una patología. Eh, Prende todo ya, por favor. En la definición hay la esofágitis por el reflujo. Significa esofágitis por reflujo, es un reflujo gastroesofágico patológico. Quiere decir que hay daño de la mucosa del esófago. ¿Qué tipo de daño? Erosiones, úlceras. Pero también hay un reflujo gastroesofágico patológico con una endoscopía negativa. ¿Qué quiere decir? De que el paciente tiene los síntomas, tiene la pirosis, tiene el ardor, tiene los síntomas y las molestias, sin embargo uno le hace la endoscopía y el esófago luce aparentemente normal. Eh, la fisiología. Eh, el reflujo gastroesofágico es un proceso normal, es decir, todos, por ejemplo, ahora si alguien ha almorzado y tiene un poquito de reflujo y le dura unos minutos, eso es normal, tiene que ver con la posición, con la comida, etcétera, con una serie de factores, pero generalmente es postprandial y dura pocos minutos. Eso es el reflujo gastroesofágico como un proceso fisiológico normal. Otra cosa es la enfermedad por reflujo. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente se da en países occidentales. El predominio es en raza blanca, generalmente mayores de 50 años, y sobre todo en personas obesas. La presión intraabdominal es muy severa y estos pacientes generalmente tienen que terminar en alguna cirugía antirreflujo porque tienen el riesgo de complicarse el esófago de Barrett, el adenocarcinoma y finalmente desarrollar pues, un cáncer, ¿no? En la patogenia, como en muchas otras circunstancias, sí, Doctor, ¿está proyectando la diapositiva número 6? Ay, Elisa, es que parece que se haya congelado. y ahora sí está bien. Sí, doctor. Ya. En la patogenia tenemos los factores, lo que es la barrera antirreflujo y los factores agresivos. La barrera antirreflujo son los factores que llamaríamos defensivos, es decir, la aclaración esofágica o el peristaltismo, la resistencia del tejido, que es preepitelial, epitelial y posepitelial. En los factores agresivos y lo que refluye es lo que hay en el estómago, ¿qué es lo que hay? Ácido, pepsina, sales biliares
Y fíjense ustedes que un factor agresivo es un retardo del vaciamiento gástrico, porque al tener una digestión lenta, la comida va a estar dando vueltas en el estómago como una licuadora y naturalmente parte de eso va a ser un efecto de reflujo hacia el esófago, ¿no? Esto es para recordar la barrera anatómica, ¿no? Es decir, ahí tienen la línea Z, que es la unión entre la unión escamocolumnar, entre el esófago y el estómago, el ángulo de His, tienen el esfínter esofágico inferior y tienen el diafragma, ¿no? Entonces esos elementos anatómicos son importantes cuando uno considera la enfermedad del reflujo gastroesofágico. El aclaramiento, el aclaramiento del esófago. Doctor, creo que de nuevo se ha congelado su diapositiva. Sí, doctor, o sea, se ve su diapositiva, pero no cambia, es la misma. Aquí estamos en la barrera anatómica, ¿sí la ven, no? Sí, doctor. Y acá sí logran ver el aclaramiento del esófago, ¿correcto? Doctor, cuando usted inicia la proyección en pantalla completa, solo usted puede verla y nosotros nos quedamos con la diapositiva anterior. De repente, si Sí, por comparte eso la no estoy pantalla, sea poniendo. más sencillo. No tengo pantalla completa, estoy compartiendo el PowerPoint, pero no en pantalla completa. ¿O quieren ustedes que la ponga en pantalla completa? Ah, ya, listo, doctor, ya se aclaró. Estamos en la diapositiva número 11, aclaramiento del esófago. Ya, correcto. El aclaramiento esofágico consiste en la capacidad del esófago para vaciar con rapidez el contenido gástrico refluido, ¿no? El volumen expulsa todo el contenido del esófago. Cuando hay un volumen residual, se neutraliza el ácido del contenido remanente del proceso anterior, ¿no? En este aclaramiento participan tres factores: la acción de la gravedad, la saliva y las contracciones del esófago. O sea, para que haya un aclaramiento del esófago adecuado, la acción de la gravedad, la presencia de la saliva y el petismo del esófago es fundamental para que haya un aclaramiento esofágico ideal, ¿no? Esto es el recuerdo desde el punto de vista histológico, es decir, la asistencia del tejido tiene que ver con la barrera, la defensa, como ustedes la están viendo ahí, en un epitelio poliestratificado, y finalmente la defensa posepitelial, que tiene que ver con un elemento fundamentalmente de oxigenación vascular. En la fisiopatología, de alguna manera, influyen en la patología del reflujo. La extensión y severidad de la injuria debido
tiene una larga prolongación en el tiempo, evidentemente va a haber mayor daño. Y naturalmente también depende de la capacidad del esófago de aclarar lo que ha refluido, es decir, el peristaltismo, evidentemente. Y esto se resume en esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver factores agresivos, bilis, pepsina, enzimas pancreáticas, hipotonía, disfunción del esofágico, era mucosa, ¿no? Y que haya un adecuado peristaltismo, ¿no? Acá vemos el recuerdo de cómo es un esfínter esofágico inferior, cómo es el diafragma y cómo está perfectamente delimitada la unión escamcolumnar. La siguiente diapositiva, vean ustedes cómo se forma la hernia hiatal. El estómago atraviesa la barrera del que haya un reflujo patológico. Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. No se le escucha bien. Sigamos avanzando. Allí ustedes pueden ver en el aclaramiento esofágico lo que les hemos comentado. Y estas de aquí son las manifestaciones extraesofágicas del reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, yo puedo tener reflujo y puedo tener tos crónica, asma, bronquitis, dolor precordial no cardíaco. Puedo tener disfonía. Día Doctor, no le estamos escuchando, se está reconectando. y ahora y yo
¿Ahora sí me escuchan o no? Sí, doctor, pero se está reconectando ya muchas veces. Tal vez si usted sube las diapositivas en vez de proyectarlas, tal vez pueda aligerar un poco el peso. ¿Allí se ve? Sí, ¿no? Ujú, sí, doctor, se ve. Entonces, esta Eh, dificultad de deglutir va a ser importante para sospechar qué cosa es lo que tiene. Lesiones mecánicas son ahí, tumores intrínsecos y extrínsecos en la disfagia faringoesofágica. Pasó alguien el ha alimento. conectado disfagia del doctor Solesi. Parece que están escuchando dos clases a la vez, pero bueno, nosotros sigamos con nuestra clase que es esta. Ya, el diagnóstico, les había dicho, diagnóstico clínico. En cuanto a la manometría y la pHmetría, la manometría permite evaluar la presión del esfínter inferior y no es un examen de rutina, pero sí es un examen que nos, para ver si maneja es lo que nos permite valorar a nosotros que el pH esté por encima de 4 o por debajo de 4 para ver qué tipo de tratamiento vamos a otorgar. En cuanto al tratamiento, básicamente tenemos la dieta, el ejercicio, el manejo del sobrepeso que hemos dicho, la posición antirreflujo, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la dieta, evitar en lo posible grasas, café, cítricos, cigarrillo y el alcohol. No acostarse hasta después de 2 a 3 horas luego de la última comida y evitar el sobrepeso. La posición y evitar el estreñimiento también ayudan. Esta es la posición antirreflujo, pero no hay que exagerar. Basta con elevar 20 centímetros las patas de la cabecera de la cama. Y aquí se ve que el médico le está diciendo al paciente que no le ha encontrado nada en la endoscopía, pero hemos dicho de que hay pacientes que tienen reflujo patológico, sin embargo, con un hallazgo de una endoscopía de aspecto normal. En el tratamiento médico son los inhibidores de la bomba de protones, es decir, el mejor manejo para la enfermedad del reflujo gastroesofágico patológico son el omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones, porque disminuyen el ácido en un 95% y evitan de que haya que la presencia del ácido del estómago se vaya hacia el esófago. Muy bien, eso sería todo y la verdad, tratamiento, falta de conexión adecuada. Ayer tuvimos la clase normal, espero que mañana retomemos una clase, pero voy a lo que está pasando con la conexión o si no